descubre la unidad de tu ser con todo y con Dios. En este video, verán hermosos testimonios del maestro Samael Aun Weor y otros grandes maestros, sobre cómo se experimenta la unidad de nuestro ser con todo y con Dios. Esperamos que sea de gran provecho espiritual para todos. A ver, parémonos a pensar un segundo. ¿Qué es eso que llamamos yo? Ya sabes, esa sensación de ser una persona separada de todo, dentro de un cuerpo que mira al mundo como si estuviera ahí fuera. Pero, ¿y si toda esa separación en realidad fuera una ilusión? Vamos a meternos de lleno en esta idea, a explorar una de las experiencias más profundas que se pueden tener, la de ver cómo esa barrera entre el yo y el universo simplemente se desvanece. Y es que esta frase de Eckhart Tolle, es que lo clava. Es la esencia del viaje que vamos a hacer hoy. Nos propone algo radicalmente distinto. No somos una gota perdida en el océano, sino que somos el océano entero contenido en una sola gota. Y es justo esta idea la que vamos a explorar a través de unos relatos muy personales y reveladores. Para entender esto bien, vamos a hacer algo. Vamos a asomarnos a las experiencias de tres figuras que, en principio, no tenían mucho que ver entre sí. Sus caminos fueron diferentes, sí, pero todos llegaron a la misma conclusión. Una conclusión asombrosa que nos abre una ventana a lo que significa ir más allá del yo. Empezamos nuestro primer viaje con el venerable maestro Samael. Él nos cuenta su experiencia como si fuera una zamburida en lo que llama el vacío iluminador. Ojo, no un vacío de la nada, sino un estado más allá de la personalidad, donde la realidad se te muestra de una forma que te deja sin palabras. Y aquí está la clave, la gran paradoja de su experiencia. Por un lado, una expansión total. Samael era la flor, era el río, eran los planetas. Pero por otro, un terror absoluto. Su yo, esa identidad que todos tenemos, sintió que se estaba borrando para siempre, que la aniquilaban. Es que ese miedo era tan fuerte que le obligó a dar marcha atrás, a volver a la seguridad de su cuerpo, y no una, sino varias veces. Aquí vemos en plena acción el principal obstáculo, ¿verdad? El ego, aferrándose con uñas y dientes a su propia existencia, aterrorizado de disolverse en el todo, aunque ese todo sea la vida misma en su máxima expresión. Vale, ahora cambiamos de tercio completamente. Si Samael encontró la unidad en un vacío cósmico casi abstracto, Jiddu Krishnamurti la descubrió en algo de lo más normal y corriente, mirando a un hombre que arreglaba una carretera. Fijaos bien en esto, porque no es una idea intelectual, no es una metáfora bonita. Era una sensación física, real, abrumadora. Él era el pico, la piedra, el viento en las hojas, la hormiga en el suelo. La frontera entre el que mira y lo que es mirado, desapareció. Y lo más increíble es que no fue un flash, un destello de un segundo, Le duró un día entero. Imaginaos, un día completo en el que la conciencia de Krishnamurti no estaba encerrada en su cabeza, sino que lo empapaba todo a su alrededor. La sensación de ser un yo separado se había ido, y en su lugar solo había una certeza absoluta: somos uno. Llegamos a nuestro último relato, que nos muestra una tercera forma de llegar a esta unidad. Aquí no fue a través del terror ni de la observación de lo cotidiano. Fue a través de una iniciación. Paramahansa Yogananda cuenta cómo un simple toque de su gurú en el pecho provocó una expansión de conciencia total, explosiva. Yogananda lo describe así: su cuerpo se quedó quieto, como una estatua, mientras su conciencia se desbordaba hacia afuera. Su identidad ya no era la de un hombre en un cuerpo, era el universo entero. Pueblos, continentes, galaxias, todo brillaba dentro de su propio ser. Su percepción, se transformó por completo. De repente podía ver a través de las paredes, sentir la savia corriendo por las plantas. Toda la creación la sentía como su propio cuerpo. Era una experiencia de omnipercepción, una visión total, donde todo ocurría dentro de su ser expandido. Hemos visto tres historias, que vienen de tres tradiciones muy distintas: un gnóstico, un teósofo y un yogi. A primera vista, las experiencias pueden parecer muy diferentes, pero si miramos con un poco más de atención, descubrimos un hilo común que las une de una forma increíble. Y aquí está, este es el punto de conexión. Da igual el camino, da igual si fue a través del terror al vacío, de la fusión con lo de todos los días, o de una visión cósmica, el destino es el mismo. La identidad personal, ese yo que nos creemos que somos, se disuelve. Y lo que aparece en su lugar es la conciencia de ser uno con absolutamente todo. Y que nadie piense que esto es cosa de estas tres personas. Como lo deja clarísimo aquí Nisargadatta Marjar, es una verdad que resuena en un montón de tradiciones espirituales. Es llegar a comprender que no hay un otro, que toda la existencia es en realidad una manifestación de una única conciencia.
Claro, la pregunta del millón es, si esto es así, si esta unidad es lo que somos de verdad, ¿por qué no lo sentimos todo el tiempo? Pues la respuesta parece estar en un conflicto que todos llevamos dentro, la lucha entre la identidad que creemos tener y la esencia que realmente somos. A este error de base se le ha llamado la herejía de la separatividad. Es básicamente la creencia de que yo estoy aquí y el universo está ahí fuera. Y es esta sensación de estar separados, según estas enseñanzas, la que está en la raíz misma de todo el miedo, el conflicto y el sufrimiento. A ver, para que quede claro, por un lado tenemos el yo, el ego, una construcción mental pasajera que nos genera conflicto, y por otro está el ser, la realidad profunda, permanente, ese espíritu universal del que somos parte. Es, ni más ni menos, la diferencia entre creerse una gota de agua aislada y saber que eres el océano entero. Y para que todo esto encaje del todo, los textos nos regalan una metáfora final, una imagen que es súper simple, pero a la vez increíblemente poderosa y que lo resume todo a la perfección. La imagen de la ola. Es la analogía perfecta. Cada uno de nosotros es como una ola. Tenemos una forma, una apariencia individual, que dura un tiempo. Parece que estamos separados del resto del mar, ¿verdad? Pero, ¿qué es una ola, en el fondo? Y esta cita lo dice todo. Una ola no es más que el océano expresándose de una forma concreta durante un instante. No tiene una existencia separada del agua que la forma, pues de la misma manera nuestra individualidad es solo una expresión temporal de la única y gran conciencia universal. No estamos separados de ella, es que somos ella. Así que todo esto nos deja con una pregunta final, y es una pregunta potente. Si la unidad es nuestra verdadera naturaleza, si ya somos el océano, y si lo único que nos separa de sentirlo no es un muro de hormigón, sino algo mucho más frágil, una simple idea, la idea de que somos alguien separado, en lugar de ser simplemente todo. La unidad de nuestro ser con todos y con Dios. En esta presentación profundizaremos cómo nuestro ser es uno con todos los seres y es uno con la divinidad. ¿Cómo sucede esta unión espiritual? ¿Cómo esta experiencia de unidad la han experimentado todos los seres iluminados de todas las culturas y las épocas? Esperamos que sea de gran provecho espiritual para todos. Experiencia de conciencia cósmica del venerable Maestro Samael. Un día cualquiera, no importa cuál, hallándome en el vacío iluminador, más allá de la personalidad, del yo y de la individualidad, sumergido en eso que podríamos decir el Tao, o aquello, sentí que era todo lo que es, ha sido y será, experimenté la unidad de la vida, libre en su movimiento. Entonces era la flor, era el río, que cristalino corre entre su lecho de rocas, cantando con su lenguaje feliz, era el ave que se precipita en los fondos insondables, era el pez que navega deliciosamente entre las aguas, era la luna, era los mundos, era todo lo que es, ha sido y será. El sentimiento del mí mismo, del yo, hubo de temer, sentí que me aniquilaba, que dejaba de existir como individuo, que era todo, menos un individuo, que el mí mismo tendía a morir para siempre. Obviamente, me llené de indecible terror y volví a la forma. Nuevos esfuerzos me permitieron, entonces, la irrupción al vacío iluminador, otra vez, y volví a sentirme confundido con todo, siendo todo. Como persona, como yo, como individuo, había dejado de existir. Ese estado de conciencia se hacía cada vez más y más profundo, en tal forma que cualquier posibilidad de existencia separada, de existencia individual, tendía a desaparecer. No pude resistir más y volví a la forma. Un tercer intento, tampoco lo pude resistir, volví a la forma. Desde entonces sé que para experimentar el vacío iluminador, que para sentir el Tao en sí mismo, se necesita eliminar el yo del terror, eso es indubitable. Venerable Maestro Samael. Citado de su conferencia, La Meditación. La unidad experimentada por Krishnamurti. El primer día, mientras estaba en ese estado, y más consciente de las cosas que me rodeaban, tuve la primera y más extraordinaria experiencia. Había un hombre reparando la carretera. Ese hombre era yo mismo. Yo era el pico que él sostenía, la misma piedra que él estaba rompiendo,
era parte de mí, la tierna hoja de pasto era mi propio ser y el árbol junto al hombre era yo. Casi podía sentir y pensar como el hombre que reparaba la carretera. Podía sentir el viento pasando a través del árbol, y a la pequeña hormiga sobre la hoja de hierba. Los pájaros, el polvo, y el mismo ruido eran parte de mí. Justo en ese momento pasaba un auto a cierta distancia. Yo era el conductor, la máquina y las llantas. Conforme el auto se alejaba, yo también me alejaba de mí mismo. Yo estaba en todas las cosas o, más bien, todas las cosas estaban en mí. Las inanimadas así como las animadas, las montañas, el gusano, y toda cosa viviente. El día entero permanecí en esta bienaventurada condición. Escrito por José Krishnamurti. Citado del libro biográfico Los años del despertar de Mary Lutyens. Una experiencia de conciencia cósmica de Yogananda. Rara vez usaba Sri Yukteswar acertijos para expresarse. Me sentí sobrecogido. Entonces él me golpeó en el pecho ligeramente, un poco por encima del corazón. Mi cuerpo se inmovilizó completamente, como si hubiese echado raíces. El aliento salió de mis pulmones como si un pesado imán me lo extrajese. El alma y el cuerpo cortaron inmediatamente sus ligaduras físicas y fluyeron en mi cuerpo cual torrente de luz que emergía por cada uno de mis poros. Mi carne estaba como muerta y, sin embargo, en mi intensa lucidez me di cuenta de que nunca antes había estado tan vivo como en aquel instante. Mi sentido de identidad no estaba ya confinado únicamente a un cuerpo, sino que abarcaba todos los átomos circundantes. La gente de las distantes calles parecía moverse sobre mi propia y distante periferia. Las raíces de las plantas y de los árboles surgían bajo una tenue transparencia del suelo, y podía darme cuenta de la circulación interior de sus sabias. Toda la vecindad aparecía desnuda ante mí. Mi visión se había transformado en una vasta y esférica mirada, omniperceptiva. A través de mi cabeza y por la nuca veía a los hombres caminar más allá de la calzada de Reigat, y advertía una vaca blanca que lentamente se acercaba. Cuando llegó frente a la entrada de la ermita, pude verla con los ojos físicos, y cuando dio la vuelta tras la barda de ladrillos, todavía la veía claramente. Un mar de gozo irrumpió en las riberas sin fin de mi alma. Entonces comprendí que el Espíritu de Dios es inagotable felicidad. Su cuerpo es un tejido de luz sin fin. Un sentimiento de gloria creciente brotaba de mí y comenzaba a envolver pueblos y continentes, la tierra toda, sistemas solares y estelares, las nebulosas tenues, y los flotantes universos. Todo el cosmos, saturado de luz como una ciudad vista a lo lejos en la noche, fulgía en la infinitud de mi ser. Los precisos contornos globales de sus masas se esfumaban algo en los extremos más lejanos, en donde podía ver la suave radiación nunca disminuida. Era indescriptiblemente sutil, mientras que las figuras de los planetas parecían formadas de una luz más densa. Paramahansa Yogananda, de su libro, Autobiografía de un Yogi Contemporáneo. Unidad experimentada en el Samadhi por el maestro Samael. Como quiera que a los gnósticos nos gusta hablar con hechos concretos, claros y definitivos, no tendré ahora ningún inconveniente en narrar otro suceso insólito, con el propósito de demostrarles que el yo superior no existe. Otro día, estando en profunda meditación, de acuerdo con todas las reglas que manda el Mana Yoga, entré en algo que se conoce como Nirvikalpa Samadhi. Entonces abandoné todos los cuerpos suprasensibles y penetré en el mundo del logo solar, convertido en un dragón de sabiduría. En tales momentos logoicos, más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, quise saber algo sobre la vida del gran Kebir Jesús. Fue precisamente en ese instante cuando me vi a mí mismo convertido en Jesús de Nazaret, haciendo milagros y maravillas en la Tierra Santa. Todavía recuerdo aquel instante en que fuera bautizado por Juan en el Jordán. Me vi dentro de un templo a las orillas de ese río,
el precursor estaba vestido con hermosa túnica, y al acercarme a él mirándome fijamente exclamó: «Quítate, Jesús, tu vestidura, porque voy a bautizarte». Pasé al interior del santuario, y echando sobre mi cabeza el aceite de la unción y después un poco de agua, oró y yo me sentí transformado. Lo que siguió después fue maravilloso. Sentado en un salón vi 3 soles divinales, el primero era el azul del Padre, el segundo el amarillo del Hijo, y el tercero el rojo del Espíritu Santo. He ahí los 3 logos, Brahma, Vishnu y Shiva. Al salir de aquel estado estático, al regresar a mi cuerpo físico, mi confusión fue tremenda. ¿Yo, Jesús de Nazaret? ¿Yo, el Cristo? Válgame Dios y Santa María. Un mísero pecador, un gusano del lodo de la tierra que ni siquiera es digno de desatarle las sandalias al Maestro, convertido así porque sí en Jesús de Nazaret. Bastante preocupado por todo esto, resolví volver a entrar en meditación y repetir la experiencia mística, cambiando únicamente el motivo de ella. Ahora, en vez de querer saber algo sobre la vida de Jesús, me interesé por Juan y el bautismo del Nazareno. Vino después el estado místico anterior, abandoné todos los cuerpos suprasensibles y quedé nuevamente en el estado logoico. Una vez que ya volví a tal estado, fijé mi atención con mayor intensidad en Juan el Bautista, y he aquí que me vi entonces convertido en Juan, haciendo las cosas del precursor, bautizando a Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Al perder el éxtasis, al regresar al cuerpo físico, entonces comprendí que en el mundo del Logos, en el mundo del Cristo, no existe ningún tipo de yo superior ni de yo inferior. Es urgente que todos los aquí presentes comprendan que en el Cristo todos somos uno, y que la herejía de la separatividad es la peor de las herejías. Amigos míos, todo en este mundo en que vivimos pasa, las ideas pasan, las personas pasan, las cosas pasan. Lo único estable y permanente es el ser, y la razón de ser del ser es el mismo ser. Distingan ustedes, pues, entre lo que es el yo y lo que es el ser. El yo es un error transitorio de la rueda del samsara, la rueda de las reencarnaciones y del karma. El yo es la herejía de la separatividad. El yo es el origen del egoísmo, odio, fornicación, adulterio, envidia, ira, etcétera, etcétera. El yo es la sed de los placeres y la fuente del orgullo y de la vanidad. Para encarnar la verdad se necesita disolver el yo. Para alcanzar la paz interior es necesario disolver el yo, el mí mismo. Para llegar a la clarividencia perfecta y a la suprema iluminación se necesita disolver el yo. Venerable Maestro Samael. Citado de su libro, Si hay infierno, si hay diablo, si hay karma. Orígenes de la mente universal. La gran realidad divina surgió de su propio seno en la aurora de este universo solar en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. La gran realidad no se conoce a sí misma, pero al contemplarse en el espejo viviente de la gran imaginación de la naturaleza, llega entonces a conocerse a sí misma. De este modo se crea una actividad mental, vibratoria, por medio de la cual la gran realidad conoce sus imágenes infinitas que lucen maravillosas en el escenario cósmico. Esta actividad que saliendo de la periferia se dirige al centro, es lo que se llama mente universal. Todos los seres vivimos sumergidos en el océano infinito de la mente universal. Así todos vivimos dentro de todos. Nadie puede separarse mentalmente. La herejía de la separatividad es la peor de las herejías. Venerable Maestro Samael, citado de su libro, Introducción a la Gnosis. La ola y el océano son uno, no hay verdadera separación. Ciertamente el príncipe de este mundo es el yo psicológico, que todos llevamos dentro. Distingamos entre el ser y el yo. El ser es el íntimo,
el alma universal dentro de nosotros mismos. El ser trasciende al yo porque es universal. El yo es el príncipe de este mundo, altivo y perverso. Muchas escuelas filosóficas hablan contra la personalidad, defienden la vida impersonal, pero cometen el error de divinizar al yo, de pregonar a los cuatro vientos la existencia de un yo disque divino, de un yo superior, etc. Ese es un error gravísimo porque el ser, el íntimo, la mónada, el Jivanatman, Purusa, o como queramos llamarle, es una gota de la gran alma dentro de nosotros mismos, una gota del océano, una chispa de la gran hoguera. El ser trasciende al yo y al egoísmo. El espíritu individual no existe, solo existe el espíritu universal de vida. Hay que acabar con la individualidad porque todos somos uno. Solo existe el espíritu universal de vida. Ese gran espíritu universal de vida tiene como el mar, olas grandes y pequeñas, dioses y devas, elementales y hombres. El íntimo del hombre y de la bestia, del dios y de deva no son sino diversas modificaciones del espíritu universal de vida. La gota debe sumergirse en el océano, y el océano, en la gota. HPB dijo, la herejía de la separatividad es la peor de las herejías. Si las olas de la mar hablaran dirían así, nosotras las olas somos todas el océano, nosotras somos el mar. Así es el espíritu universal, como el mar, todos somos uno. Si una ola se separa del océano para decir yo soy un individuo, yo soy un yo separado, esa sería la peor de las herejías. Lo imposible. Venerable Maestro Samael, citado de su libro, La montaña de la Juratena. Obsérvese cómo los antiguos maestros ilustran una experiencia de conciencia cósmica que el Buda Siddhartha Gautama tuvo. El Tathagata, Buda Siddhartha Gautama, divide su propio cuerpo, su ser, en innumerables cuerpos y además integra innumerables cuerpos dentro de un cuerpo. Ahora él se convierte en ciudades, villas, casas, ahora él tiene un cuerpo enorme, ahora un cuerpo pequeño. Mahaparinirvana Sutra, es la misma experiencia de esta maestra espiritual. Cuando usted encuentra todo dentro de usted mismo, encuentra que no hay otra cosa a su propio ser. Esto es total realización, completa, perfecta. Suprema unión, unión con Dios, significa que el universo entero está en usted. Anandamayi-ma. No es coincidencia que todos los maestros de la India y el maestro Samael hayan tenido la misma experiencia de unidad con todo o que se experimenten a sí mismos como siendo todo y nadie al mismo tiempo. Usted es la fuente y el corazón de todo. Todo es usted y es suyo. No hay nadie más. Nisargadatta Maharaj. Cuando no hay nada que no sea usted mismo, usted es feliz. Esa es la verdad total. Ramana Maharshi. Eso que experimenta la esencia, aterroriza espantosamente al ego. Ser todo y no ser alguien resulta espantoso para quienes retroceden en la aniquilación budista. Samael Aum Beor, solo existe la conciencia, oh Dios. Conciencia es todo lo que existe. Todo lo que existe es conciencia. Solo la conciencia existe. Llámele a esto verdad. Llámele Dios, absoluto. Verdaderamente no hay nada más que conciencia y por lo tanto es la conciencia lo que está inmanente en todo lo que aparentemente existe. Toda cosa u objeto en el universo manifestado es un producto de la conciencia, ambos durante la ilusión cuando la manifestación parece ser real, y después de la realización de la verdad. No somos otra cosa que conciencia y nunca hemos sido ninguna otra cosa. La ilusión consiste en el hecho de que en lugar de considerarnos a sí mismos como la sensibilidad que nos permite conocer la manifestación, incluyendo todos los demás seres sensibles, que ha aparecido en la conciencia, nos consideramos a sí mismos como entidades individuales separadas. Ahí por lo tanto empieza nuestro sufrimiento y esclavitud. Tan pronto surge la realización, despertar al hecho, de que no somos entidades separadas sino conciencia en sí misma,
con la sensibilidad o los 5 sentidos actuando como el medio para conocer la manifestación, la ilusión de separatividad, la causa de nuestro sufrimiento y esclavitud desaparece. Ramesh Balsekar, de su libro, The Infamous Ego. La gran conciencia unificadora. La conciencia animal es el elemental inteligente. El mineral, el vegetal, el animal y el hombre tienen alma. Esa alma es la conciencia cósmica. Solo existe una gran alma, la conciencia cósmica. Esa es el anima mundi de Platón. La gran conciencia es coesencial con el espacio abstracto absoluto. Llamada esa gran conciencia Dios, Alá, para Brahman, o como queráis, eso importa poco. Lo importante es comprender la realidad de la gran conciencia. Las palabras humanas son humo que nubla el cielo estrellado del espíritu. Lo importante es la gran realidad. El torero que asesina a la infeliz bestia, comete un crimen horrible contra la gran fraternidad universal. Todos los seres somos uno en el espíritu universal de vida. Samael Aun Weor. Endocrinología y criminología. Somos un disfraz de Dios en perfecta unidad. Puede decirse, entonces, que cada individuo es un disfraz de Dios jugando al escondite consigo mismo a través de la eternidad. Dios no es, según el criterio hindú, el monarca universal, el gobernador de la teología judía y cristiana, sino más bien el actor e intérprete del mundo, representando a todos los papeles de la vida, personas, con tanta rapidez e intensidad que se olvida de sí mismo al identificarse con cada uno de ellos. Cada uno de sus roles, personajes, es también el espectador de todos los otros y representa su obra de manera tan convincente que el público lo cree un sujeto real. Alan Watts, El futuro del éxtasis. Todos somos uno en Dios. El hombre se cree solo en el universo, separado de Dios y de sus semejantes. La verdad es que él nunca ha estado ni está separado de Dios ni de sus semejantes. Si todos los hombres supieran que en Dios somos, vivimos y nos movemos, Pablo de Tarso, dejarían de luchar entre sí y la ignorancia, la miseria, el dolor, el mal, no serían más sobre la tierra. Como un hombre piensa, así es su vida. De su erróneo pensar nació la falsa conciencia de separación entre él y su Creador, entre él y sus semejantes. De este estado de conciencia nació el yo, este tiene su morada en los 4 cuerpos de pecado, el físico, el etérico, el astral y el mental. El yo nació en la conciencia humana después de que Adán y Eva fueron expulsados del Edén. Samael Aun Weor. Magia crística azteca. En las siguientes citas de la Biblia cristiana veremos cómo Jesús el Cristo describe su experiencia de unidad como la fuente de su infinito amor a la humanidad. Pero esto no ha sido comprendido por la Grey cristiana que se ha dividido en sectas. Unidad del Iluminado, el Rey, con todos los seres. Mateo. Capítulo 25. Entonces el Rey dirá a los que estarán a su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui huésped, y me recogisteis, desnudo, y me cubristeis, enfermo, y me visitasteis, estuve en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, y te sustentamos. Oh sediento, y te dimos de beber. Y cuando te vimos huésped, y te recogimos. Oh desnudo, y te cubrimos. O cuando te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti. Y respondiendo el rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Todos somos uno en el Padre, oh Dios. Juan 14:20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí,
y yo en vosotros. El Espíritu, el Ser, mora en nosotros. Juan 14:17. Al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros, y será en vosotros. El reino de Dios está dentro de nosotros. Lucas 17:21. Ni dirán, helo aquí, o helo allí, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. Unidad de todos en Cristo. Juan 17, 20-23. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo, la gloria que me diste les he dado, para que sean uno, como también nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado, como también a mí, me has amado.